Todas las mañanas, puntualmente a las 6, el padre Benjamín Ortega abría las puertas de madera de la pequeña iglesia de San Francisco en el corazón de Xochimilco. El ritual era siempre el mismo. Destrababa el portón de hierro, apartaba las pesadas cortinas de terciopelo que protegían el interior del templo del polvo de las calles y encendía las velas dispuestas estratégicamente por el altar. Los primeros rayos de sol comenzaban a atravesar los vitrales coloridos, proyectando en el piso de piedra dibujos que recordaban a un caleidoscopio en movimiento. Benjamín tenía 58 años, cabello ya completamente canoso y una barba bien recortada que enmarcaba un rostro marcado por el tiempo, pero iluminado por ojos castaños acogedores. Servía a aquella comunidad desde hacía más de 2 décadas. Conocía cada rostro, cada historia, cada alegría y tristeza que permeaban la vida de sus feligreses. Aquella mañana de octubre, sin embargo, algo diferente sucedió. Mientras barría el pasillo central entre las bancas de madera oscura, un sonido suave llamó su atención. No era el ruido de los pájaros que solían posarse en los árboles del jardín, ni el sonido distante de las trajineras que navegaban por los famosos canales de la región. Era un maullido, delicado, casi vacilante, como si pidiera permiso para existir en aquel espacio sagrado. Benjamín detuvo el movimiento de la escoba y miró alrededor, intrigado. Fue cuando notó, sentado en la última banca del lado izquierdo, un gato siamés. El animal tenía el cuerpo esbelto, pelaje en tonos de crema y café claro en las extremidades y ojos de un azul profundo que parecían 2 zafiros cuidadosamente lapidados. El felino no demostraba miedo ni agitación. Permanecía sentado como si estuviera en contemplación, la cola enrollada alrededor del cuerpo con elegancia y los ojos fijos en el altar. «Hola, amiguito, ¿estás perdido?», Benjamín preguntó, acercándose con cautela para no asustar al visitante. El gato apenas lo miró por un instante, parpadeó lentamente y volvió a mirar al frente. No había collar, y su pelo, aunque limpio, mostraba señales de que vivía en las calles. Benjamín intentó tocarlo, pero el felino se escabulló con un movimiento ágil saltando al suelo. Sin embargo, no huyó. Caminó lentamente por el pasillo central, con pasos casi reverentes, y se detuvo frente al altar. Miró hacia arriba, hacia la imagen de San Francisco, como si hiciera una plegaria silenciosa. El padre sonrió, encantado con aquella presencia inusitada. Decidió dejar un platito de agua en un rincón discreto, por si el animal tuviera sed. Después continuó sus quehaceres, preparando todo para la misa de las 7. Cuando los primeros fieles comenzaron a llegar, el gato siamés ya había desaparecido tan silenciosamente como surgió. Benjamín casi dudó de lo que había visto, pero el platito de agua a medio beber confirmaba la visita. Resolvió no comentar con nadie, imaginando que el felino probablemente no volvería. Sin embargo, para su sorpresa, a la mañana siguiente, el gato siamés estaba allí nuevamente. A la misma hora, en la misma banca. Y así continuó en los días siguientes, volviéndose una presencia constante y misteriosa en las primeras horas de la mañana en la iglesia. Nunca interfería en los servicios religiosos, nunca causaba disturbios. Entraba silenciosamente, se sentaba en la última banca del lado izquierdo, observaba el ambiente con aquellos ojos profundamente azules y se iba antes de que la iglesia comenzara a llenarse. Benjamín empezó a esperar aquellas visitas, intrigado con el comportamiento tan inusual del felino. En el fondo de su mente comenzaba a formarse la idea de que había algo especial en aquella conexión diaria, algo que, aunque aún no pudiera comprender, le calentaba el corazón y despertaba su curiosidad de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Con el paso de las semanas, Benjamín Ortega comenzó a notar que su propio humor mejoraba en los días en que el gato siamés aparecía. Había algo reconfortante en la presencia silenciosa de aquel animal, una compañía que no exigía nada más que respeto por su espacio. Para el padre, cuyos días estaban llenos de confesiones difíciles, consejos y el peso de las responsabilidades espirituales de toda una comunidad, aquellos momentos de contemplación compartida se habían convertido en un bálsamo. Sin embargo, no todo iba bien en la vida de Benjamín.
Desde hacía meses luchaba contra una creciente sensación de vacío, un agotamiento que iba más allá del cansancio físico. Servía a la iglesia desde los 35 años, cuando abandonó una prometedora carrera como profesor universitario para seguir el llamado espiritual. Aunque nunca se había arrepentido de la elección, últimamente se cuestionaba si todavía hacía diferencia, si sus palabras aún tocaban corazones, si su ministerio aún tenía propósito. La comunidad de San Francisco de Xochimilco había cambiado mucho en los últimos años. Los jóvenes partían en busca de oportunidades en ciudades más grandes, las tradiciones se perdían, e incluso las festividades religiosas perdían el brillo de antaño. Benjamín veía las bancas cada vez más vacías en los domingos comunes, llenándose solo en fechas especiales. Se sentía como guardián de una luz que, poco a poco, disminuía su intensidad. Aquella mañana de jueves, mientras preparaba el sermón del domingo, Benjamín sintió el peso de esos pensamientos con más fuerza. Sentado en su pequeña oficina anexa a la iglesia, con libros antiguos esparcidos sobre la mesa de madera, miraba por la ventana, distraído, observando a las personas que pasaban apresuradas por la plaza. Todos parecían tener un lugar a donde ir, un propósito definido, mientras él se sentía cada vez más como una reliquia de un tiempo que ya no existía. El sonido de pasos interrumpió sus pensamientos. Doña Lucía, la dedicada señora de 75 años, que cuidaba de la limpieza de la iglesia desde hacía más de 3 décadas, entró con una taza de café. «Le traje un cafecito, padre. Se ve cansado hoy», dijo ella colocando la taza sobre la mesa y observándolo con ojos atentos y afectuosos. «Gracias, Lucía. Creo que no dormí muy bien». Benjamín respondió forzando una sonrisa. «¿Sabe, padre? Vi a ese gato extraño de nuevo hoy. Estaba sentado en la banca, como si fuera gente», comentó ella arreglando algunos papeles que estaban fuera de lugar. «Los animales sienten cosas que nosotros no sentimos. Mi abuelita siempre decía que cuando un animal escoge un lugar para quedarse, es porque hay algo especial ahí». «Tal vez tengas razón», respondió él pensativo. «Es curioso cómo siempre se sienta en el mismo lugar, en la banca de doña Dominga», Lucía dijo, casi en un susurro. Benjamín frunció el ceño. «¿Cómo dices?» «La última banca del lado izquierdo. Era donde doña Dominga siempre se sentaba, todos los domingos por más de 30 años. ¿No se ha dado cuenta que ya no viene?», Lucía preguntó sorprendida. Benjamín sintió un apretón en el pecho. No lo había notado. ¿Cómo podía haber dejado pasar algo así? Dominga Vázquez era una de las feligresas más fieles, una señora amable y discreta que siempre llegaba temprano y salía después de conversar brevemente con él. Ahora que Lucía lo mencionaba, hacía semanas, tal vez meses, que no la veía. «¿Ella está enferma?», preguntó temiendo la respuesta. «Se mudó a casa de su hija, en Coyoacán. La edad avanzó y ya no podía vivir sola. Fue hace casi 2 meses. Dejó su casita aquí cerca, cerrada. Dicen que la hija quiere venderla». Benjamín se sintió aún peor. Una de sus feligresas más fieles se había ido y él ni siquiera había notado su ausencia. ¿Qué tipo de pastor era? ¿Qué tipo de guía espiritual no nota cuando una de sus ovejas ya no forma parte del rebaño? «Voy a llamarla», decidió, determinado a reparar su falla. «¿Tienes el número de la hija?» «No, padre, pero Carlina, de la tiendita, debe tenerlo». Ellas eran amigas. Después de que Lucía salió, Benjamín permaneció sentado, contemplando el café que se enfriaba en la taza. El gato siamés ocupaba el lugar habitual de doña Dominga. ¿Sería coincidencia? ¿O habría algún tipo de conexión que él no conseguía comprender? Miró el reloj. Eran casi las 11 de la mañana. La tienda de Carlina quedaba a solo 2 cuadras de allí. Decidió que, antes del almuerzo, haría una visita para obtener información sobre Dominga y, si fuera posible, entrar en contacto con ella. Era lo mínimo que podía hacer para mostrar que, a pesar de todo, aún se preocupaba por cada miembro de su comunidad. Al salir de la iglesia, no notó el par de ojos azules que lo observaban desde la sombra de un árbol en el jardín. El gato siamés, que normalmente ya se habría marchado a esa hora, parecía estar esperando por algo, o por alguien. La campanilla de la puerta de la tiendita La Bendición tintineó cuando Benjamín entró. El ambiente era acogedor,
con estanterías de madera repletas de productos coloridos y el aroma inconfundible de canela y chocolate que venía de una pequeña área al fondo, donde Carlina preparaba y vendía dulces tradicionales mexicanos. La propietaria, una señora robusta de 60 y tantos años, cabello negro con mechas plateadas y una sonrisa cálida, estaba atendiendo a una clienta. Al ver al padre, hizo un gesto con la cabeza, indicando que pronto estaría disponible. Benjamín aprovechó para observar el local. Conocía bien aquella tiendita, frecuentada por casi todos los vecinos del barrio. En las paredes, fotos antiguas mostraban la evolución del comercio y del propio Xochimilco. Una, en particular, llamó su atención. Mostraba un grupo de personas frente a la iglesia, probablemente durante alguna festividad. Entre ellas reconoció a doña Dominga, más joven con el cabello aún negro, sosteniendo en brazos un pequeño bulto que parecía ser un cachorro de gato. «Padre Benjamín, qué sorpresa tan agradable». La voz de Carlina interrumpió su contemplación. «¿En qué puedo ayudarle hoy?» «Buenos días, Carlina. En realidad vine por un asunto específico. Supe que doña Dominga se mudó a casa de su hija y me gustaría contactarla. Lucía me dijo que quizás tú tendrías el número». La sonrisa de Carlina desapareció, dando lugar a una expresión de asombro. «Padre, usted no se enteró». El corazón de Benjamín se aceleró. Había algo en la voz de ella que lo alarmó. «¿Enterarme de qué, Carlina?» La mujer suspiró profundamente, cerró los ojos por un momento y después lo miró directamente. «Dominga falleció hace 2 meses, padre. Pensé que usted lo sabía. Hubo un velorio pequeño, como ella quería. Solo familia y amigos más cercanos». Su hija Rosario quería algo discreto. Benjamín sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Dominga fallecida, y él ni siquiera se había dado cuenta. La culpa lo golpeó como una ola, mezclada con la tristeza por la pérdida de alguien que, aunque discreta, había sido una presencia constante en su iglesia durante décadas. «Yo no lo sabía», consiguió decir, con la voz entrecortada. «¿Cómo sucedió?» «Fue durante el sueño, gracias a Dios. Pacífico. Ya tenía 87 años, ¿sabe?» El corazón simplemente se detuvo. Rosario la encontró a la mañana siguiente, serena, como si estuviera solo durmiendo. Benjamín asintió, incapaz de formular palabras. Imágenes de Dominga pasaron por su mente, siempre sentada en la misma banca, siempre atenta a sus palabras durante el sermón, siempre con una sonrisa amable al despedirse. «Una cosa curiosa, padre», continuó Carlina, con un tono más bajo. «¿Se acuerda de Farol, su gato?» «¿Farol?» Benjamín repitió confundido. «Sí, el siamés. Dominga lo tenía desde hacía años. Era su compañero desde que enviudó. Un animal muy especial, casi como una persona de tan inteligente y leal». Un escalofrío recorrió la espina de Benjamín. «¿Un gato siamés?» Su voz salió casi como un susurro. «Sí. Después de que ella falleció, el gato desapareció. Rosario lo buscó por todas partes, hasta puso anuncios, pero nunca más lo vimos. Pensamos que había huido, tal vez de tristeza. Los animales sienten esas cosas, ¿sabe?» Benjamín apenas conseguía respirar. El gato que venía a la iglesia todas las mañanas, que se sentaba exactamente en la banca de Dominga, ¿sería posible? «¿Cómo era este gato?», preguntó, tratando de mantener la compostura. «Un siamés precioso de ojos muy azules. Tenía una manchita café claro en el pecho, como un medallón. Dominga decía que parecía la luz de un farol en la oscuridad, por eso el nombre». La descripción coincidía perfectamente con el visitante matinal de la iglesia. Benjamín sintió un nudo en la garganta. «Carlina, creo que sé dónde está», dijo finalmente. «Ha estado viniendo a la iglesia todas las mañanas. Se sienta en la banca que era de Dominga». Ahora fue Carlina quien pareció sorprendida. «Padre, eso es extraordinario». «Tengo que irme», dijo Benjamín súbitamente. «Gracias por la información». «Padre, espere». Carlina lo llamó cuando ya estaba cerca de la puerta. «Si realmente es Farol, cuídelo, por favor. Él era todo lo que Dominga tenía en los últimos años. Los dos eran inseparables». Benjamín asintió, promesas silenciosas formándose en su mente mientras salía de la tienda. En el camino de regreso a la iglesia, sus pensamientos eran un torbellino. Sentía vergüenza por no haber notado la ausencia de una feligresa tan fiel, tristeza por su pérdida
y una extraña sensación de asombro ante la idea de que aquel gato, por alguna razón que no comprendía, continuaba frecuentando el lugar donde había estado con su dueña durante tantos años. Al llegar a la iglesia fue directamente a la oficina y abrió la computadora. En los archivos digitalizados buscó las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas hacía algunos años. Retrocedió las imágenes hasta encontrar registros de 2 meses atrás y comenzó a observar atentamente. Y ahí estaba ella, Dominga Vázquez, una señora pequeña y frágil, cabello blanco recogido en un moño simple, usando un vestido floreado y un suéter ligero, a pesar del calor. A su lado, caminando con elegancia, el gato siamés. Los dos entraban juntos a la iglesia, se sentaban en la última banca del lado izquierdo y permanecían allí durante todo el servicio. Benjamín aumentó el volumen y pudo escuchar los murmullos de Dominga, conversando bajito con el animal durante los momentos de silencio de la misa. Continuó avanzando en los videos y encontró lo que parecía ser el último domingo de Dominga en la iglesia. La fecha coincidía con lo que Carlina había dicho sobre su fallecimiento. Después de eso, no había más registros de ella, obviamente. Pero entonces, 2 semanas después de su última aparición, Benjamín vio algo que hizo que su corazón se acelerara. El gato siamés, solo, entrando cautelosamente a la iglesia vacía en las primeras horas de la mañana, caminando por el pasillo central, como siempre lo hacía con Dominga, saltando a la última banca del lado izquierdo y sentándose, como si esperara a alguien que nunca más vendría. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por el rostro de Benjamín. La lealtad de aquel animal, la devoción que lo hacía regresar día tras día al lugar donde había sido feliz con su dueña, lo conmovió profundamente. Era como si, a través de los ojos azules de aquel gato, Dominga aún estuviera presente de alguna forma. En ese momento, Benjamín tomó una decisión que cambiaría su vida y también la vida del pequeño felino. Cerró la computadora, secó las lágrimas y caminó decidido hacia la puerta. «Farol», murmuró para sí mismo, probando el nombre en sus labios. «Creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar». A la mañana siguiente, Benjamín llegó a la iglesia más temprano de lo habitual. La expectativa de encontrarse con Farol hacía que su corazón latiera más rápido, como si estuviera a punto de reencontrarse con un viejo amigo. Trajo consigo un pequeño platito de porcelana con leche tibia y otro con atún fresco que había comprado especialmente en la pescadería del mercado local. Abrió las puertas de la iglesia y encendió solo algunas luces, creando un ambiente acogedor pero no intimidante. Después, se sentó discretamente en una banca cerca de la entrada y esperó. Los minutos pasaban lentamente mientras el silencio de la iglesia era interrumpido apenas por el ocasional crujido de la madera antigua y por el canto distante de los pájaros que comenzaban a despertar. A las 6 en punto, como si tuviera un reloj interno perfectamente ajustado, una sombra esbelta se movió en la entrada. Farol apareció, cauteloso como siempre, sus ojos azules escaneando el ambiente. Al ver a Benjamín sentado tan cerca de la puerta, el gato se detuvo, claramente vacilante. «Buenos días, Farol», Benjamín dijo suavemente sin moverse. «No tengas miedo, sé quién eres ahora». El gato inclinó levemente la cabeza, como si estuviera intentando entender el significado de aquellas palabras. Sus ojos encontraron los del padre, y por un momento, Benjamín sintió como si estuviera frente a un alma antigua y sabia, mucho más allá de la comprensión humana. «La extrañas, ¿verdad?», continuó Benjamín, su voz poco más que un susurro. «Yo también. Lamento no haber notado su ausencia antes. Lo siento mucho por todo». Farol permaneció inmóvil durante algunos segundos. Después, para sorpresa de Benjamín, avanzó lentamente por el pasillo central, no en dirección a su banca habitual, sino hacia el padre. Se detuvo a pocos pasos de distancia, aún cauteloso, pero ya no asustado. «Traje algo para ti», dijo Benjamín, señalando los platitos que había colocado discretamente bajo la banca. «Debes tener hambre». El gato miró la comida, después de vuelta a Benjamín, como si evaluara la situación. Después de lo que pareció una eternidad, se acercó cuidadosamente y comenzó a beber la leche. El padre sonrió, sintiendo una pequeña victoria en aquel gesto de confianza. «Sé que no soy ella, pero me gustaría cuidar de ti»,
Si me lo permites, dijo, observando al animal alimentarse. ¿Tienes un lugar para quedarte? ¿O has estado vagando por las calles desde...? No consiguió terminar la frase. La idea de aquel gato, que claramente había sido muy amado, deambulando solo, buscando la presencia de alguien que nunca más volvería, partía su corazón. Cuando Farol terminó de comer, Benjamín extendió lentamente la mano, ofreciendo una caricia. Para su sorpresa, el gato no se alejó. Permitió un breve toque en la parte superior de la cabeza, cerrando los ojos por un instante, antes de alejarse y caminar hacia su banca habitual. Allí, se acomodó como siempre lo hacía, mirando hacia el altar. «Entiendo», murmuró Benjamín, «todo a su tiempo». En las semanas siguientes, se desarrolló una rutina silenciosa entre los dos. Todas las mañanas, Benjamín llegaba temprano y dejaba comida fresca para Farol, que aparecía puntualmente a las 6. El gato gradualmente comenzó a permitir más contacto, aceptando caricias breves y, ocasionalmente, hasta ronroneando bajito. Sin embargo, cuando Benjamín intentó tomarlo en brazos o llevarlo consigo al final de la mañana, el felino se resistía. Desaparecía silenciosamente antes de que la iglesia comenzara a llenarse y regresaba solo al día siguiente, siempre a la misma hora. «Paciencia», se decía Benjamín a sí mismo. «Necesita tiempo». La presencia constante de Farol no pasó desapercibida para los asistentes a la iglesia. Pronto surgieron comentarios, algunos cariñosos, otros no tanto. «Un gato no debería estar en un lugar sagrado», comentó doña Esperanza, una señora tradicionalista que consideraba a los animales como criaturas que pertenecían a los patios, no a los templos. «Es el gato de Dominga», explicaba Benjamín con paciencia. «Viene aquí porque la extraña». La mayoría de las personas se conmovía con la historia, pero había resistencia. Algunos feligreses más conservadores comenzaron a expresar incomodidad. Rumores se esparcieron de que Benjamín estaba perdiendo el enfoque, dedicando más atención a un animal que a las necesidades espirituales de la comunidad. Cierta mañana, después de la misa, Enrique Gutiérrez, uno de los miembros más influyentes del consejo parroquial, pidió una conversación en privado con el padre. «Con todo respeto, padre, creo que esta situación del gato está tomando proporciones exageradas», dijo sin rodeos. «La gente viene a la iglesia para encontrar a Dios, no para ver a un felino tratado como si fuera una reliquia». Benjamín respiró profundamente, conteniendo la irritación que crecía dentro de él. «Enrique, Farol no molesta a nadie. Viene por la mañana, incluso antes de que la mayoría de las personas llegue, y se va discretamente. ¿Qué mal puede haber en eso? El problema no es el animal en sí, padre, es lo que representa. Usted ha estado hablando constantemente sobre él en los sermones, usándolo como ejemplo de lealtad y amor. Algunas personas están comentando que usted parece más conmovido por la devoción de un gato que por el fervor de los fieles». Las palabras golpearon a Benjamín como un golpe físico. Era verdad que en los últimos domingos él había incorporado la historia de Farol en sus homilías, usando la lealtad del animal como metáfora para hablar sobre constancia, fe y amor incondicional. No percibía que eso pudiera molestar a alguien. «Enrique, Jesús mismo usaba ejemplos de la naturaleza y de los animales para ilustrar sus parábolas. ¿Qué mal hay en hablar sobre la fidelidad demostrada por una de sus criaturas? No estoy diciendo que haya mal, padre. Solo creo que está habiendo un desbalance de prioridades. ¿Ha buscado una familia para el animal? ¿O pretende transformar nuestra iglesia en un refugio para gatos abandonados?» Benjamín sintió que el rostro le ardía. La verdad es que, en el fondo, no quería encontrar otro hogar para Farol. Se había encariñado con el felino y la idea de no verlo más todas las mañanas le causaba una angustia inexplicable. «Estoy buscando la mejor solución para todos», respondió, evasivo. «Y agradezco tu preocupación, Enrique, pero te pido que confíes en mi discernimiento en este asunto». El hombre asintió, no totalmente convencido, y se retiró tras una despedida formal. Benjamín permaneció en su oficina, pensativo. Tal vez Enrique tuviera razón en algunos puntos. Él se había dejado absorber completamente por la historia de Farol, encontrando en ella un significado personal que iba más allá del caso aislado de un gato que buscaba a su dueña ausente. Esa misma noche, tras una larga reflexión, Benjamín decidió llevar a Farol a casa.
No podía dejarlo vagando por las calles, vulnerable a los peligros de la ciudad, ni podía permitir que su presencia en la iglesia se convirtiera en motivo de división entre los feligreses. Pero capturar a Farol demostró ser una tarea más difícil de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, cuando intentó colocarlo gentilmente en una caja de transporte, el gato escapó con un movimiento ágil y desapareció. No regresó al día siguiente, ni al otro. Benjamín sintió un vacío inexplicable, temiendo haber roto irreparablemente el frágil vínculo que habían construido. Al tercer día, cuando ya había perdido la esperanza, Farol reapareció, pero ahora mantenía distancia, observando a Benjamín con desconfianza, negándose a acercarse. El padre sintió que el corazón se le encogía ante aquella mirada que parecía decir: «Traicionaste mi confianza». «Perdóname, Farol», murmuró, sentándose en el suelo de la iglesia a una distancia respetuosa. «No voy a forzarte a nada, lo prometo». Los días siguientes fueron de reconstrucción paciente. Benjamín volvió al enfoque inicial: comida fresca, palabras amables, ningún intento de captura. Gradualmente, Farol comenzó a relajarse nuevamente en presencia del padre, aunque todavía mantenía una cautela que antes no demostraba. Mientras tanto, la resistencia de algunos feligreses aumentaba. Pequeños comentarios aquí y allá, miradas de desaprobación cuando el tema era mencionado. Benjamín se sentía dividido entre su deseo de proteger a Farol y su responsabilidad para con la comunidad que servía. Fue doña Lucía, con su sabiduría simple, quien ofreció una perspectiva que cambiaría todo. «Sabe, padre», dijo ella, mientras arreglaba las flores del altar, «a veces nos preocupamos tanto en decidir lo que es mejor para los demás que nos olvidamos de preguntar lo que ellos realmente quieren. El gatito viene aquí porque escogió este lugar. Tal vez deberíamos respetar su elección». Benjamín miró a la señora con renovada admiración. Tal vez ella tuviera razón. Tal vez la solución no fuera intentar cambiar la situación, sino aprender a aceptarla como era. Esa noche, sentado en su pequeña sala, Benjamín escribió el sermón para el domingo siguiente. Sería sobre respetar las elecciones ajenas, sobre confiar en la sabiduría que existe más allá del entendimiento humano, y sobre cómo a veces las lecciones más profundas vienen de las fuentes más inesperadas, inclusive de un gato siamés de ojos azules que, en su devoción silenciosa, enseñaba mucho más sobre fe verdadera de lo que 1000 palabras elocuentes jamás podrían. El domingo llegó con un cielo excepcionalmente azul sobre Xochimilco. Las campanas de la iglesia repicaban alegremente, llamando a los fieles a la misa de las 10. Benjamín ajustaba sus vestimentas litúrgicas en el pequeño vestidor junto al altar, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. El sermón que había preparado era importante no solo para su congregación, sino para él mismo. Representaba un cambio de perspectiva, un reconocimiento de que a veces las respuestas que buscamos ya están frente a nosotros, esperando solamente que tengamos ojos para ver. Mientras organizaba sus notas, escuchó un leve bullicio en la nave de la iglesia. Voces emocionadas, algunas risas suaves, un murmullo creciente de sorpresa y encanto. Intrigado, salió para verificar qué sucedía. Lo que vio hizo que su corazón diera un vuelco. Farol estaba allí, en medio del pasillo central, sentado con la dignidad de un pequeño rey, observando calmamente a los fieles que entraban, y, para asombro de Benjamín, no huía cuando las personas se detenían a mirarlo o incluso cuando algunos niños se acercaban con curiosidad. El gato permanecía serenamente en su lugar, como si hubiera decidido que ese domingo no se escondería. Un grupo de ancianas murmuró con ternura al verlo. Un niño intentó tocarlo, pero su madre lo detuvo con gentileza. «Es el gato de la iglesia», le explicó en voz baja. «Es especial». Benjamín observó la escena con el corazón lleno. Por primera vez, Farol había decidido quedarse durante un servicio regular, como si finalmente se sintiera lo suficientemente seguro para compartir su presencia, no solo con Benjamín, sino con toda la comunidad. Cuando el padre avanzó hacia el altar para comenzar la misa, Farol lo siguió a una distancia prudente, para después acomodarse silenciosamente en su banca habitual. Los murmullos continuaron por un momento, pero pronto la atmósfera solemne del servicio dominical se impuso,
y la presencia del gato se volvió sorprendentemente natural, como si siempre hubiera estado allí. Durante el sermón, Benjamín habló sobre el valor de la fidelidad, sobre cómo a veces las enseñanzas más profundas vienen de los lugares más inesperados y sobre la importancia de respetar el camino que cada ser elige recorrer. No mencionó directamente a Farol, pero muchas miradas se dirigieron hacia el siamés, que permanecía sentado tranquilamente en su lugar como el ejemplo viviente de las palabras del Padre. Al finalizar la misa, ocurrió algo que Benjamín jamás olvidaría. Una anciana de aspecto frágil se acercó al gato con pasos vacilantes. Era la hermana menor de Dominga, a quien Benjamín no veía desde hacía años. Con lágrimas en los ojos, se arrodilló con dificultad frente a Farol y extendió una mano temblorosa. «Así que aquí estabas», dijo con voz quebrada, «cuidando el lugar de mi hermana». Para sorpresa de todos los presentes, Farol se acercó a la anciana y frotó su cabeza contra su mano, emitiendo un ronroneo audible que resonó en el repentino silencio de la iglesia. Era la primera vez que alguien, aparte de Benjamín, lograba tal muestra de afecto del esquivo felino. La escena conmovió a todos los testigos, incluso Enrique Gutiérrez, quien había expresado sus reservas sobre la presencia del gato, parecía impactado por el momento. En los días siguientes, la historia de Farol se esparció por todo Xochimilco. Las personas comenzaron a venir a la iglesia no solo para rezar, sino también para ver al gato guardián, como empezaron a llamarlo. Algunos traían pequeños obsequios, un listón azul que combinaba con sus ojos, un collar artesanal con una pequeña medalla de San Francisco, patrón de los animales, e incluso juguetes que Farol generalmente ignoraba con elegante indiferencia. Benjamín observaba estos cambios con una mezcla de alegría y asombro. Lo que había comenzado como la visita solitaria de un gato en duelo, se había transformado en un fenómeno que unía a la comunidad de formas inesperadas. Personas que hacía años no pisaban la iglesia, ahora venían regularmente, atraídas inicialmente por la curiosidad de ver al famoso gato, pero quedándose después para participar en los servicios. Una tarde, Lucía entró en la oficina de Benjamín con una expresión radiante. «Padre, tiene que ver esto», dijo, extendiendo un periódico local. «Estamos en las noticias». Y en efecto, allí estaba, un artículo titulado «El milagro felino de Xochimilco», acompañado por una fotografía de Farol sentado junto al altar, con Benjamín a su lado. El reportaje contaba la historia de Dominga y su fiel compañero, describiendo cómo la lealtad del gato había revitalizado una pequeña iglesia y recordado a la comunidad la importancia de la fe y la constancia. «Incluso han venido personas de otros barrios», continuó Lucía emocionada, «y todos preguntan por Farol, quieren conocerlo. Es como si fuera un pequeño milagro». Benjamín sonrió, reflexivo. No estaba seguro de si milagro era la palabra correcta, pero definitivamente había algo especial en todo lo que estaba sucediendo. Algo que trascendía la simple historia de un gato que extrañaba a su dueña. Esa noche, mientras cerraba la iglesia, Benjamín vio a Farol sentado en el jardín, bajo la suave luz de la luna. Por primera vez, tuvo la certeza de que el felino no se marchaba por las noches como había supuesto, sino que permanecía cerca, vigilando el lugar que tanto significaba para él. «¿Te gustaría quedarte oficialmente?», le preguntó Benjamín, acercándose con cautela. «Podríamos hacer un pequeño espacio para ti, aquí mismo en la iglesia, un lugar donde siempre serás bienvenido». Farol lo miró con aquellos ojos penetrantes, parpadeó lentamente, lo que los amantes de los gatos reconocen como un gesto de afecto, y luego se acercó, rozando su pierna con el cuerpo en un gesto de aceptación que hizo que Benjamín sintiera un nudo en la garganta. Al día siguiente, con la ayuda de algunos jóvenes de la parroquia, Benjamín acondicionó un rincón acogedor en la sacristía, una cama suave, platos para comida y agua, e incluso una pequeña ventana desde donde Farol podría observar la iglesia cuando estuviera cerrada al público. Una placa discreta tallada en madera marcaba el espacio. Rincón de Farol, guardián fiel. Lo que nadie esperaba era la reacción de Farol ante este nuevo arreglo. El gato inspeccionó su rincón con curiosidad, olió cada objeto, probó la comodidad de la cama y luego, para desconcierto de todos, volvió a su banca habitual y se acomodó allí como siempre.
Creo que prefiere seguir donde estaba con ella, comentó uno de los jóvenes rascándose la cabeza, confundido. Benjamín sonrió, comprendiendo. No es que no aprecie lo que hicimos, dijo. Es que su lugar está allí, donde los recuerdos son más fuertes. Respetemos su elección. Aquella pequeña victoria, haber ganado la confianza suficiente de Farol para que permitiera su presencia permanente en la iglesia, fue solo el comienzo de una serie de cambios positivos. La congregación crecía semana a semana. El ambiente en la iglesia se había vuelto más acogedor, más familiar. La gente ya no corría a sus casas inmediatamente después de la misa. Se quedaba, conversaba, compartía. Una mañana, Benjamín encontró a un grupo de niños del catecismo sentados en círculo alrededor de Farol, mientras una de las catequistas les relataba la historia de San Francisco y su amor por los animales. El gato, sorprendentemente, permanecía tranquilo en medio de ellos, como si entendiera que estaba participando en algo importante. Pequeñas victorias, momentos de conexión, señales de que algo estaba cambiando no solo en la iglesia, sino en el corazón mismo de la comunidad. Y todo gracias a un gato siamés que había elegido la fe por encima del abandono, la lealtad por encima de la pérdida. Benjamín sentía que su propia fe se fortalecía con cada día que pasaba. El cansancio y la desesperanza que lo habían agobiado meses atrás parecían ahora un recuerdo distante. Había redescubierto su propósito, no a través de grandes revelaciones o eventos extraordinarios, sino a través de la simple pero poderosa lección de constancia que Farol le enseñaba día tras día. Pequeñas victorias, pensaba Benjamín cada vez que veía al siamés sentado en su lugar habitual. A veces, eso es todo lo que necesitamos para seguir adelante. Pequeñas victorias que, juntas, transforman silenciosamente nuestras vidas. Con el paso de los meses, la presencia de Farol en la iglesia de San Francisco se había convertido en algo tan natural como las velas del altar o el sonido del órgano durante las misas. El gato siamés había establecido sus propias rutinas, tan precisas que los feligreses bromeaban diciendo que era más puntual que el propio padre Benjamín. Cada mañana, Farol aparecía a las 6 en punto para su momento privado en la iglesia vacía. Luego desaparecía brevemente durante las horas más concurridas para regresar y sentarse en su banca durante la misa vespertina. Los domingos ocupaba su lugar desde temprano y permanecía allí durante todo el día, sereno y atento, como un guardián silencioso de las tradiciones. Para Benjamín, estos meses habían sido un viaje interior inesperado. Lo que comenzó como curiosidad por un visitante inusual se había transformado en una profunda reflexión sobre la fe, la lealtad y el propósito. Veía en Farol no solo a un animal extraordinario, sino un recordatorio vivo de que las conexiones significativas trascienden el entendimiento humano y persisten más allá de lo que podemos ver o tocar. Una tarde de abril, mientras organizaba antiguos documentos parroquiales, Benjamín encontró un álbum de fotografías olvidado en el fondo de un cajón. Contenía imágenes de celebraciones, bautizos y primeras comuniones de décadas atrás. Al hojearlo, se detuvo sorprendido en una fotografía amarillenta. Mostraba a una joven Dominga, probablemente de unos 50 años, sosteniendo en brazos a un pequeño gato siamés durante la bendición de animales en la festividad de San Francisco. No puede ser el mismo Farol, murmuró Benjamín calculando mentalmente las fechas. La fotografía tenía al menos 30 años. Intrigado, llevó el álbum a Carlina, quien conocía mejor que nadie las historias del barrio. «¡Ay, padre!», exclamó ella con nostalgia al ver la imagen. «Ese no es Farol, sino su antepasado. Creo que era su abuela o bisabuela. Todos eran tan parecidos. Dominga siempre tuvo gatos siameses, ¿sabe? Desde que se casó. Su esposo le regaló el primero como regalo de bodas, y desde entonces siempre hubo uno en su casa, todos con el mismo nombre, Farol. Era como una tradición familiar». Benjamín sintió un escalofrío. No era solo un gato extrañando a su dueña. Era una conexión que se extendía a través de generaciones, una lealtad transmitida de un Farol a otro, como un legado silencioso. Ella decía que eran sus guardianes, continuó Carlina, perdida en los recuerdos, que la acompañaban no solo en la casa, sino en el alma.
¿No es curioso que el último farol decidiera quedarse en la iglesia, como si supiera que ese era su deber ahora? Aquella noche, Benjamín permaneció despierto hasta tarde, contemplando las estrellas desde la pequeña ventana de su habitación. Su mente viajaba por los misterios de la vida, las conexiones invisibles que unen a los seres y los propósitos que a veces solo se revelan con el tiempo. Pensó en su propio camino, en cómo había llegado a servir en aquella pequeña iglesia de Xochimilco y en cómo un simple gato había reavivado no solo su fe, sino la de toda una comunidad. Al día siguiente, inspirado por este nuevo entendimiento, Benjamín comenzó a planear algo especial. La festividad de San Francisco se acercaba, y con ella, la tradicional bendición de animales. Este año, sin embargo, quería darle un significado más profundo. No sería solo un evento para bendecir a las mascotas de los feligreses, sino una celebración de la conexión especial entre humanos y animales y un reconocimiento del extraordinario vínculo que Farol representaba. Convocó a un pequeño comité de jóvenes y adultos entusiastas para organizar el evento. Entre ellos estaba Mariana, una talentosa artista local de 26 años, quien se ofreció para crear un mural en una de las paredes exteriores de la iglesia, representando a San Francisco con los animales y, por supuesto, con un lugar especial para un gato siamés. «Podríamos hacer algo más», propuso Mariana durante una de las reuniones de planificación. «¿Qué tal si aprovechamos para crear un pequeño refugio para animales abandonados? Nada grande, solo un espacio con algunas jaulas y atención básica veterinaria. Podríamos llamarlo Refugio Farol». La idea resonó inmediatamente con todos los presentes. Benjamín sintió una oleada de emoción. Era perfecto, un legado tangible inspirado por la lealtad de un pequeño felino. «Pero necesitaremos fondos», advirtió Eduardo, el contador parroquial, «y un lugar adecuado, permisos». «El terreno detrás de la iglesia está sin usar», intervino Lucía. «Es propiedad de la parroquia, ¿no? Y en cuanto a los fondos, podríamos organizar una colecta especial. Estoy segura de que mucha gente contribuiría, especialmente ahora que Farol se ha vuelto tan famoso». Así, lo que comenzó como una simple celebración se transformó en un proyecto comunitario ambicioso. Durante las semanas siguientes, Benjamín vio con asombro cómo las personas se unían en torno a esta causa. Arquitectos ofrecieron diseños gratuitos, veterinarios prometieron tiempo voluntario, familias donaron materiales y dinero. Enrique Gutiérrez, quien inicialmente había expresado reservas sobre la atención que recibía Farol, ahora lideraba el comité de recaudación de fondos. Una tarde, al finalizar una reunión particularmente productiva, se acercó a Benjamín con una expresión serena. «Debo confesarle algo, padre», dijo, con una leve sonrisa. «Al principio pensé que toda esta situación con el gato era excesiva, pero ahora veo lo que ha logrado. Ha unido a la comunidad de una manera que no veíamos desde hace años. Ha dado un propósito común a personas que apenas se saludaban. Si eso no es obra de Dios, no sé qué podría serlo». Benjamín asintió, conmovido por el reconocimiento. Él mismo había experimentado una transformación similar. Lo que al principio parecía una simple curiosidad o incluso una distracción, se había revelado como un catalizador de renovación espiritual y comunitaria. A medida que el proyecto avanzaba, Benjamín notó cambios en su propio ministerio. Sus sermones se habían vuelto más personales, más conectados con las experiencias cotidianas. Hablaba menos desde la teoría teológica y más desde el corazón, compartiendo lecciones aprendidas a través de la observación atenta de la vida a su alrededor. Y la congregación respondía con un entusiasmo renovado. La iglesia, que meses atrás parecía estar perdiendo relevancia en la comunidad, ahora bullía de actividad. Grupos de jóvenes se reunían regularmente para planificar actividades. Familias que habían dejado de asistir regresaban con curiosidad e interés renovados. Incluso personas de otras denominaciones o sin afiliación religiosa se acercaban, atraídas por la historia del gato siamés y el proyecto del refugio. Farol, por su parte, parecía observar todo este movimiento con su habitual serenidad, como si siempre hubiera sabido que su presencia tendría este efecto transformador. Continuaba con sus rutinas, inmutable ante la creciente atención, aunque Benjamín notaba que ahora el gato permitía más interacciones.
Dejaba que los niños lo acariciaran brevemente, aceptaba golosinas de algunas ancianas e incluso había establecido una especie de amistad silenciosa con Mariana, quien a menudo se sentaba a su lado mientras dibujaba bocetos para el mural. Una noche, mientras Benjamín cerraba la iglesia, encontró a Farol sentado frente al altar, mirando hacia arriba con aquellos ojos azules profundos. Parecía estar en una contemplación tan intensa que el padre no quiso interrumpirlo. Se sentó en silencio en una banca cercana observando. «¿Qué ves ahí, amigo mío?», murmuró después de un largo silencio. «¿Qué sabiduría hay en esos ojos que nosotros, con toda nuestra teología, no podemos ver?». Farol giró la cabeza lentamente hacia él, parpadeó una vez y luego regresó su mirada al altar. Benjamín sintió una extraña paz envolviéndolo, como si de alguna manera, en ese momento compartido, hubiera recibido una respuesta sin palabras a las preguntas que llevaba meses haciéndose. Su viaje interior continuaba, guiado por un maestro silencioso de 4 patas que le había enseñado más sobre la fe, la constancia y el propósito que muchos de los textos sagrados que había estudiado durante años. Y mientras el proyecto del refugio tomaba forma, mientras la comunidad se fortalecía día a día, Benjamín comprendía cada vez más claramente que a veces las respuestas que buscamos no vienen en forma de revelaciones grandiosas o milagros espectaculares, sino a través de pequeñas presencias que, con su silenciosa constancia, transforman nuestro mundo desde adentro hacia afuera. Amaneció un 4 de octubre radiante, como si el propio cielo celebrara la festividad de San Francisco de Asís. Desde las primeras horas, Xochimilco bullía de actividad. Las calles cercanas a la iglesia estaban decoradas con guirnaldas de papel picado en tonos azules y marrones, los colores franciscanos. El aroma de pan dulce y chocolate caliente se mezclaba con el perfume de las flores dispuestas en abundancia alrededor de la plaza central. Benjamín había despertado antes del alba, demasiado emocionado para seguir durmiendo. Este día representaba la culminación de meses de trabajo comunitario, el momento en que el refugio Farol sería finalmente inaugurado. Después de vestirse apresuradamente, se dirigió a la iglesia para los últimos preparativos. Para su sorpresa, al llegar encontró que ya había un grupo de voluntarios trabajando diligentemente. Jóvenes colocaban sillas adicionales en el jardín, donde se realizaría la ceremonia de bendición de animales. Varios ancianos acomodaban flores frescas alrededor del nuevo mural que Mariana había completado apenas 2 días antes. Una hermosa representación de San Francisco rodeado de animales, con un gato siamés en posición destacada junto al santo. «Buenos días, padre», lo saludó Enrique, quien supervisaba la instalación de un pequeño escenario temporal. «Parece que todo el barrio decidió madrugar hoy». «Es maravilloso ver tanto entusiasmo», respondió Benjamín, genuinamente conmovido por la participación comunitaria. «Y espere a ver la sorpresa que preparó el comité juvenil», añadió Enrique con una sonrisa enigmática. Antes de que Benjamín pudiera preguntar a qué se refería, Lucía se acercó apresuradamente. «Padre, tiene que venir a ver esto», dijo, tomándolo del brazo y guiándolo hacia la parte posterior de la iglesia, donde durante semanas habían estado construyendo el refugio. Lo que Benjamín vio lo dejó sin palabras. El pequeño edificio de una planta, diseñado para albergar temporalmente a animales abandonados mientras se les encontraba un hogar permanente, había sido completamente transformado durante la noche. La fachada, que el día anterior era simplemente de ladrillo sin pintar, ahora lucía un colorido mural que representaba a diversos gatos, perros y otras mascotas, todos con expresiones serenas y dignas. Sobre la puerta principal, en letras elegantes, se leía «Refugio Farol, donde cada ser encuentra su propósito». «Los muchachos trabajaron toda la noche», explicó Lucía. «Querían que fuera una sorpresa para usted y para todos los que vengan hoy». Benjamín sintió un nudo en la garganta. Era más de lo que había imaginado cuando meses atrás compartió su idea inicial sobre un modesto espacio para bendecir animales. A medida que avanzaba la mañana, comenzaron a llegar los feligreses, muchos acompañados por sus mascotas, perros de todas las razas y tamaños, gatos en transportadoras, incluso un par de loros coloridos y un conejo blanco. Todos venían para la tradicional bendición, pero también para ser parte de la inauguración del refugio.
un proyecto que había capturado la imaginación de toda la comunidad. A las 10 en punto, Benjamín dio inicio a la misa solemne en honor a San Francisco. La iglesia estaba abarrotada, con personas incluso de pie en los pasillos laterales. Para esta ocasión especial, se había permitido la entrada de algunas mascotas bien comportadas, una excepción a la regla habitual que Benjamín consideró apropiada dada la naturaleza de la celebración. Durante toda la ceremonia, Benjamín buscó con la mirada a Farol, pero curiosamente, el gato siamés no estaba en su lugar habitual. Era la primera vez en meses que faltaba a una celebración importante. El padre sintió una punzada de preocupación, pero continuó con el servicio, confiando en que el felino aparecería a su debido tiempo. Después de la misa, todos se trasladaron al jardín para la bendición de animales. Se había dispuesto un pequeño altar al aire libre, decorado con flores y una imagen de San Francisco. A su alrededor se formaron filas ordenadas de personas con sus mascotas, esperando pacientemente su turno para recibir la bendición. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Mientras Benjamín pronunciaba las primeras palabras de la ceremonia de bendición, un murmullo de asombro recorrió la multitud. Desde la entrada principal de la iglesia, avanzaba lentamente por el camino central del jardín una procesión insólita. Al frente caminaba Farol, con su elegancia habitual, pero lo sorprendente era lo que venía detrás de él. 6 gatos callejeros de diversos colores y tamaños seguían al siamés en fila ordenada, como si formaran una pequeña comitiva. Los gatos, visiblemente desnutridos pero con ojos brillantes, mantenían la formación mientras avanzaban, ignorando los perros y el bullicio a su alrededor. La multitud se apartó espontáneamente, abriendo un pasillo para la inusual procesión. Farol llegó hasta donde estaba Benjamín y se sentó frente a él, con su séquito felino alineándose disciplinadamente a su lado. «Parece que alguien te ha traído los primeros huéspedes para el refugio», comentó Mariana, quien estaba cerca del altar, tan asombrada como todos los presentes. Benjamín miró a los ojos a Farol, encontrando en ellos esa sabiduría misteriosa que había aprendido a reconocer y respetar. Era como si el gato siamés hubiera entendido perfectamente el propósito del día y hubiera decidido contribuir a su manera. «Creo que estos amigos necesitan nuestra bendición tanto como cualquiera», dijo Benjamín en voz alta, recuperándose de la sorpresa inicial. Con gestos solemnes pero cargados de emoción, el padre procedió a bendecir primero al grupo de gatos recién llegados y después a todas las demás mascotas presentes. El momento adquirió una cualidad casi mágica, con el sol de mediodía filtrándose entre las ramas de los árboles, creando patrones de luz sobre el suelo empedrado del jardín. Tras la bendición, mientras las familias se dispersaban para disfrutar de la comida y música preparadas para la celebración, Benjamín y varios voluntarios llevaron a los gatos callejeros al refugio recién inaugurado. Allí un veterinario voluntario los examinó uno por uno, proporcionándoles las primeras atenciones médicas. «Es extraordinario», comentó el veterinario mientras revisaba al último de los felinos. «Estos gatos debieron haber seguido a Farol desde distintas partes del barrio. No es algo que los gatos callejeros harían normalmente. Son territoriales y solitarios por naturaleza. Quizás reconocieron en él a un líder», sugirió Benjamín, observando cómo Farol supervisaba tranquilamente todo el proceso desde un estante elevado. La noticia de la insólita procesión felina se esparció rápidamente más allá de los límites de Xochimilco. Para el atardecer, varios periodistas locales habían llegado para documentar la historia, tomando fotografías del refugio, entrevistando a Benjamín y a los voluntarios, y por supuesto, intentando capturar a Farol, quien con típica independencia felina decidió desaparecer cuando las cámaras se enfocaron en él. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Benjamín se retiró brevemente de la celebración para un momento de reflexión privada en la iglesia. Se sentó en la primera banca, contemplando el altar iluminado por el resplandor cálido de las velas. «Ha sido un día extraordinario, ¿verdad?», dijo una voz suave detrás de él. Benjamín se volvió para ver a Carlina, quien se acercaba con pasos lentos. «Más de lo que jamás imaginé», admitió él. «Dominga estaría tan orgullosa», dijo ella sentándose a su lado.
de Farol, de usted, de todo lo que ha surgido de esta historia. Siempre decía que ese gato tenía un alma vieja, que veía cosas que nosotros no podíamos ver. Cada día creo más en eso, respondió Benjamín. A veces pienso que quizás no fue Farol quien nos encontró a nosotros, sino al revés. Tal vez él estaba esperando precisamente el momento en que más lo necesitábamos, cuando la iglesia comenzaba a perder su espíritu comunitario, cuando yo mismo cuestionaba mi propósito aquí. Carlina sonrió, con la sabiduría serena de quien ha vivido lo suficiente para reconocer los misterios de la vida sin necesidad de explicarlos. Así funciona la gracia divina, Padre. No siempre viene en las formas que esperamos. Un suave maullido interrumpió la conversación. Farol había aparecido silenciosamente, como solía hacer, y ahora saltaba a la banca para sentarse entre ellos, su pelaje brillando con tonalidades doradas bajo la luz de las velas. En ese momento, mientras acariciaba suavemente la cabeza del gato siamés, Benjamín sintió una certeza profunda. Lo que habían vivido en estos meses no era simplemente la historia de un gato leal o de una comunidad revitalizada. Era un recordatorio de que la fe verdadera reside en reconocer lo sagrado en lo cotidiano, en permitir que lo aparentemente simple nos revele verdades profundas y en aceptar que a veces los mensajeros más importantes llegan en las formas más inesperadas. Afuera la celebración continuaba. La música, las risas y el espíritu festivo llenaban el aire nocturno de Xochimilco. Pero aquí, en el silencio de la iglesia, tres almas compartían una comunión perfecta, unidos por un vínculo que trascendía las palabras y que de alguna manera misteriosa conectaba el cielo y la tierra en un círculo perfecto de amor, propósito y gratitud. Un año había pasado desde aquel memorable día de San Francisco. La iglesia de San Francisco en Xochimilco ya no era la misma. Lo que antes era un templo tranquilo, con bancas semivacías y una congregación envejecida, ahora rebosaba de vida y actividad. El refugio Farol se había convertido en un centro reconocido de rescate animal, no solo en el barrio sino en toda la ciudad. Cada semana, decenas de animales abandonados encontraban allí atención médica, alimento y, eventualmente, familias amorosas que los adoptaban. Benjamín contemplaba estos cambios con un corazón lleno de gratitud. Su ministerio, que una vez temió estaba perdiendo relevancia, ahora tenía un propósito renovado que trascendía las paredes de la iglesia. Personas de todas las edades y trasfondos se acercaban, algunas atraídas inicialmente por el famoso gato y el refugio, pero muchas permanecían para conectar con algo más profundo que habían estado buscando. Esa mañana de octubre, mientras Benjamín preparaba su sermón dominical, escuchó un suave golpe en la puerta de su oficina. «Adelante», dijo, levantando la vista de sus notas. Mariana entró sosteniendo una carpeta de dibujos y con una expresión que mezclaba emoción y nostalgia. «Buenos días, padre. Espero no interrumpir», saludó la joven, que en el último año se había convertido en una presencia constante en la iglesia, no solo como artista, sino como coordinadora de varios programas comunitarios. «Para ti siempre hay tiempo, Mariana. ¿Qué te trae por aquí tan temprano?» «Quería mostrarle esto antes que a nadie», dijo abriendo la carpeta para revelar una serie de hermosos bocetos. «Es mi idea para ampliar el mural exterior. Ahora que el refugio ha crecido tanto, pensé que podríamos contar visualmente toda la historia, desde el comienzo». Benjamín examinó los dibujos con admiración. Mariana había capturado magistralmente la evolución de su comunidad durante el último año. El primer día que Farol apareció, los momentos clave de su paulatina aceptación, la inauguración del refugio y múltiples escenas de la vida cotidiana que se había desarrollado alrededor de estas nuevas iniciativas. «Es precioso, Mariana», dijo con sinceridad. «Has capturado la esencia de todo lo que hemos vivido». «Hay algo más», añadió ella, con voz suave. «Este es un regalo especial para usted». De un sobre aparte, extrajo una acuarela enmarcada. Mostraba a Benjamín sentado en una banca de la iglesia con Farol a su lado, ambos iluminados por la luz multicolor que se filtraba a través de los vitrales. La serenidad y conexión entre el hombre y el animal estaban capturadas con tal precisión emocional que Benjamín sintió un nudo en la garganta. «Es para agradecerle», explicó Mariana, «por darme un lugar aquí,
por creer en mí cuando le propuse el primer mural. Antes de todo esto, yo estaba perdida, sin dirección. Mi arte no tenía propósito. Ahora siento que forma parte de algo más grande. Benjamín recibió el cuadro con manos ligeramente temblorosas. Recordó a la Mariana de un año atrás, talentosa pero insegura, buscando su lugar en el mundo, como tantos otros jóvenes que ahora formaban parte activa de la comunidad. El agradecido soy yo, respondió, y todos nosotros. Has dado forma visual a algo que sentimos pero no siempre podemos expresar. Después de que Mariana se marchó, Benjamín colocó la acuarela en la pared de su oficina, junto a la ventana donde la luz natural la realzaba perfectamente. Por un momento, se quedó contemplándola, reflexionando sobre los caminos misteriosos por los que la vida y la fe a veces nos conducen. Un suave maullido lo sacó de sus pensamientos. Farol había entrado silenciosamente, como era su costumbre, y ahora frotaba su cuerpo contra las piernas de Benjamín en un gesto de afecto que, aunque ya habitual, nunca dejaba de conmoverlo. «Buenos días, viejo amigo», saludó Benjamín, inclinándose para acariciar al siamés. ¿Listo para otro domingo? El gato parpadeó lentamente, lo que Benjamín había aprendido a interpretar como una señal de confianza y afecto. Después de un año, Farol ya no era simplemente el gato de la iglesia o el gato de Dominga. Era parte integral de la comunidad, con una personalidad y presencia que todos respetaban. Las rutinas establecidas continuaban. Farol seguía ocupando su lugar en la última banca del lado izquierdo durante los servicios, pero ahora también tenía otras responsabilidades no oficiales. Acompañaba a Benjamín en sus visitas a enfermos que no podían asistir a la iglesia, sorprendentemente dócil durante estos recorridos. Supervisaba con atención felina las actividades del refugio y, quizás lo más notable, parecía tener un instinto especial para detectar a personas que necesitaban consuelo, acercándose a ellas y ofreciendo su compañía silenciosa en momentos de dolor o confusión. Ese domingo era especial por otro motivo. Después de la misa, se celebraría el primer aniversario del Refugio Farol, con una pequeña ceremonia de reconocimiento a los voluntarios y colaboradores que habían hecho posible su éxito. Entre ellos estaría Rosario, la hija de Dominga, quien tras conocer la historia de Farol y su impacto en la comunidad, había decidido donar oficialmente la casa de su madre para ampliar las instalaciones del refugio. La misa transcurrió con la vibrante energía que ahora caracterizaba a los servicios dominicales. La iglesia estaba llena, con familias enteras, jóvenes y ancianos compartiendo bancas y oraciones. Benjamín, durante su sermón, habló sobre las pequeñas semillas de cambio que pueden transformar comunidades enteras cuando caen en tierra fértil y son nutridas con dedicación y amor. Al finalizar el servicio, todos se trasladaron al jardín, donde se había dispuesto un modesto escenario para la ceremonia de aniversario. Uno por uno, los voluntarios más destacados recibieron reconocimientos por su labor. Enrique Gutiérrez, ahora presidente del Comité del Refugio, pronunció un emotivo discurso sobre cómo el proyecto había cambiado su propia perspectiva sobre el servicio comunitario. Cuando llegó el turno de Benjamín de hablar, el cielo de Xochimilco estaba teñido con los colores suaves del atardecer. El padre observó los rostros expectantes que lo rodeaban, ancianos que habían recuperado un sentido de propósito al contribuir con su experiencia, jóvenes que habían encontrado un espacio donde sus ideas eran valoradas, familias completas que ahora participaban juntas en diversas actividades. Hace poco más de un año, comenzó Benjamín, esta iglesia era un lugar que parecía estar perdiendo su conexión con la comunidad. Yo mismo me cuestionaba si mi trabajo aquí todavía tenía sentido. Y entonces apareció un visitante inesperado. Señaló hacia Farol, quien, como si entendiera que se hablaba de él, estaba sentado en un lugar prominente cerca del escenario, su pelaje brillando con tonos dorados bajo la luz del atardecer. Muchos dirían que fue solo una coincidencia, un gato que buscaba el lugar donde había sido feliz con su dueña. Pero yo he aprendido a ver más allá de las coincidencias. He aprendido que a veces las lecciones más profundas, los mensajes más importantes, vienen en formas que no esperamos. Farol nos enseñó sobre lealtad, sobre constancia, sobre encontrar propósito en el servicio a los demás. Nos recordó que la fe verdadera
no es solo palabras o rituales, sino acciones concretas que transforman nuestro entorno. Y quizás, lo más importante, nos mostró que cuando abrimos nuestros corazones a lo inesperado, cuando dejamos de lado nuestras ideas preconcebidas sobre cómo debería ser el mundo, podemos descubrir milagros cotidianos que estaban esperando ser reconocidos. Un murmullo de aprobación recorrió la audiencia. Muchas cabezas asintieron en reconocimiento de verdades que, aunque simples, habían transformado profundamente sus vidas. Hoy celebramos un año del Refugio Farol, continuó Benjamín, pero en realidad celebramos mucho más. Celebramos la renovación de nuestra comunidad, celebramos los lazos que hemos fortalecido entre nosotros, celebramos la posibilidad de que algo pequeño y aparentemente insignificante pueda desencadenar cambios que nunca imaginamos posibles. Al finalizar su discurso, Benjamín invitó a Rosario, la hija de Dominga, a unirse a él en el escenario. La mujer, de unos 60 años, avanzó con pasos lentos pero seguros, visiblemente emocionada. Mi madre amaba a este barrio, amaba esta iglesia, dijo con voz clara pero cargada de emoción, y amaba a sus gatos, especialmente a Farol. Si pudiera ver lo que su fiel compañero ha inspirado, estaría inmensamente orgullosa. Es por eso que hoy quiero anunciar oficialmente que la casa que fue su hogar durante tantos años será donada permanentemente para ampliar el refugio Farol, para que más animales puedan encontrar el amor y la atención que merecen. El anuncio fue recibido con aplausos entusiastas. Rosario continuó, ahora dirigiéndose directamente a Benjamín. Y hay algo más, padre. Encontré esto entre las pertenencias de mi madre. Creo que ahora le pertenece a usted. De un pequeño bolso, extrajo un objeto envuelto en tela. Al desenvolverlo, Benjamín vio un antiguo medallón de plata con la imagen de San Francisco rodeado de animales. Según explicó Rosario, había sido un regalo de su padre a Dominga en su aniversario de bodas, un símbolo de su amor compartido por los animales y la naturaleza. Ella siempre decía que este medallón tenía un poder especial, explicó Rosario, que San Francisco velaba por todas sus criaturas a través de él. Ahora, creo que debe estar aquí en la iglesia que ella tanto amó, cerca de Farol. Mientras Benjamín recibía el medallón con reverencia, sintió que un círculo se completaba. De alguna manera misteriosa, los hilos invisibles del tiempo y el afecto habían tejido una red de conexiones que trascendían lo evidente. Dominga, Farol, la iglesia, la comunidad, el refugio, todo formaba parte de un diseño más grande que solo ahora comenzaba a vislumbrar. Esa noche, después de que todos se hubieran marchado y la iglesia quedara en silencio, Benjamín colocó el medallón en un pequeño nicho cerca del altar, donde la luz de las velas lo iluminaba suavemente. Farol lo observaba desde su lugar habitual, sus ojos azules reflejando la llama vacilante. «Hemos recorrido un largo camino juntos, ¿verdad?», murmuró Benjamín al gato, que parpadeó lentamente en respuesta. En ese momento de quietud, Benjamín comprendió que quizás nunca sabría con certeza qué había traído realmente a Farol a la iglesia aquel primer día. ¿Había sido simplemente el instinto de un animal leal buscando conexión con el recuerdo de su dueña? ¿O había sido algo más profundo, una misión silenciosa confiada a una criatura aparentemente simple, pero infinitamente sabia? Lo único que sabía con certeza era que esa presencia inesperada había desencadenado una transformación que iba mucho más allá de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Como una piedra arrojada en aguas tranquilas, Farol había creado ondas que seguían expandiéndose, tocando vidas, uniendo corazones, restaurando propósito y fe. Mientras salía de la iglesia esa noche, con Farol caminando dignamente a su lado, pues el gato ahora dividía su tiempo entre el templo y la casa parroquial, Benjamín miró hacia el cielo estrellado sobre Xochimilco. Una profunda paz lo envolvía, la certeza de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. El círculo estaba completo. Lo que había comenzado como un misterio, un gato siamés que venía a la iglesia todos los días y maullaba en silencio, se había transformado en una historia de renovación y propósito, no solo para él, sino para toda una comunidad. Y mientras el pastor y el gato caminaban juntos bajo la luz plateada de la luna, Benjamín supo
que algunos milagros no necesitan explicación. Algunos milagros simplemente necesitan ser vividos, compartidos y celebrados en la silenciosa gratitud de quienes tienen ojos para ver más allá de lo evidente y corazones abiertos para recibir las lecciones que vienen en las formas más inesperadas. Amigos míos, hemos llegado al final de la historia. ¿Os ha gustado? ¿Qué lección puedes sacar de esta historia? Déjalo aquí en los comentarios. Deja tu like, suscríbete al canal y mira este video que se está reproduciendo en tu pantalla. Esta historia te impactará. Hasta la próxima.